Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Castillete con Chávez siempre. La esperanza está en la calle. Castillete es una producción de la Coordinación de Propaganda al servicio de la Revolución Socialista Bolivariana y la lucha antifascista, desde el compromiso revolucionario de los combatientes entre los años 60 y 90. Todos los martes a las 9 de la mañana. Tu programa Castillete con Chávez siempre. Somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Argimiro Gabaldón. A mundo dos hubo caros, donde se hizo leyenda. Argimiro Gabaldón. Sí, muy buenos días, queridos usuarios. Este es su programa Castillete con Chávez siempre. Rebosante de energía, alzado en victoria, en la convicción de que vamos por buen camino, de la mano de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en pos de la recuperación de nuestra economía y por el rescate de nuestro presidente legítimo, Nicolás Maduro, y la diputada Cilia Flores. Lo demás es cuento. Aquí estamos, esta es la emisión número 35 de su programa. Me acompaña hoy de manera especial, excepcional, nuestro querido amigo, el profesor Juan Arias, economista de profesión, ministro de Industrias Básicas Recuperadas y Socialistas, por un periodo largo. Además tuvo algunos, ¿verdad? Sí, del 16 al 18. Imagínate. Además tuvo algunos cargos diplomáticos. Embajador de Naciones Unidas. Embajador de Naciones Unidas. Bueno, saludos a ustedes, a nuestros usuarios que le están escuchando allí. Bueno, hola a todos, hermanos, hermanas, camaradas, amigos, simpatizantes, no sé. Todo. Pueblo venezolano. Aquí cabemos todos. Resilientes. Usted agarra rápidamente la línea. Además tenemos el placer, estoy un poco asustado, debo decirlo, porque tenemos un evaluador. Está presente aquí por el equipo de propaganda, el profesor Tomás Morillo, que está evaluando mi trabajo. Estoy aspirando a ser teniente de artillería de campaña en la modalidad fuego de contrabatería. Así que lo que haga hoy... No te llevo nada. No me lleva nada. Bien. Nosotros debemos agradecer de inmediato a quienes nos permiten estar aquí, de manera particular al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez Gómez, al primer vicepresidente, el diputado Pedro Infante, a la segunda vicepresidenta, la diputada Grecia Colmenares, a la secretaria María Alejandra Hernández y al subsecretario José Omar Molina. Y por supuesto al coordinador o director de esta emisora, el licenciado José Perales. Saludos de igual modo a todo el resto del equipo que nos permite salir al aire y con el que compartimos gustosamente, de manera particular, porque si no nos aplica la tecla, a Charles Bompard de Guayana, que está allí siempre a la orden. Debo decir que compartí con el profesor Perales una iniciativa extraordinaria de una serie de conversatorios que está realizando la Asamblea por intermedio de la Comisión de Participación Ciudadana en todo el país, y este evento que se denomina Nuevas Tendencias de la Información o Información Alternativa. Asistí al evento realizado en La Guaira, pleno, full. Tenemos por ahí unas gráficas. Entre otros, estuvo el intelectual mexicano de apellido Pérez Abad y, por supuesto, un interesante panel que compartió con nosotros sus opiniones sobre cómo discurre la comunicación alternativa. Pero bien, regresamos. Nosotros debemos aclarar que este programa tiene el corazoncito empeñado en la libertad, en el progreso, el bienestar y en la lucha de todo nuestro pueblo por construir el socialismo bolivariano del siglo XXI. O sea que tenemos un programa independiente. Pues no, aquí nos abonamos como es debido a esta causa. Y por eso nuestras opiniones de alguna manera traducen
el criterio general de general aceptación entre Castillete, agrupación de viejos guerrilleros y revolucionarios siempre. Nosotros tenemos el gusto de estar aquí y lo hacemos siempre con el telón de fondo de mantener la indignación y el coraje por la enorme ofensa que significó el secuestro de nuestro presidente el día 3 de enero del presente año. Hoy tiene 130 días nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, Cecilia Ford, presos, capturados o secuestrados, para ser preciso, por el imperio norteamericano. Y nosotros hacemos todos nuestros votos por continuar y procurar que se conozca y se haga propia la libertad que necesitamos. Pero bien, nosotros hoy vamos a entrarle a una materia que es la especialidad de nuestro invitado, que es el tema económico. Pero antes tenemos un punto previo allí. Tenemos un audio de nuestra presidenta, Delcy Rodríguez, en La Haya, donde acudió para estar presente en las audiencias que la Corte Internacional de Justicia abrió para conocer del caso de la impugnación, el reclamo que pretende hacer Guyana de nuestra posesión legítima de Guayana Esequiba. Entonces vamos con el audio y le entramos porque queremos saber su opinión. Así es. Vengo a esta corte a traer la voz de un pueblo profundamente amante de la justicia, de la paz y de la legalidad internacional. Señor presidente, miembros de la Corte, la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba está regulada por un tratado internacional jurídicamente vinculante que debe ser cumplido por las partes de buena fe. Este instrumento no es otro que el Acuerdo de Ginebra de 1966. Es un tratado singular al que sería difícil encontrar un parangón en la práctica descolonizadora que busca resolver una injusticia colonial mediante un arreglo mutuamente aceptable. El Acuerdo de Ginebra sepulta y supera la discusión sobre la validez o la invalidez del laudo de 1899. Se trata de resolver una controversia territorial que ambas partes reconocieron expresamente como no resuelta en 1966 y para la cual acordaron un método específico de solución. Ese método es la negociación, no la imposición. No hay vencedores ni vencidos. Este proceso de negociación no fue agotado ni abandonado por Venezuela. Fue socavado por la conducta de Guyana. En un momento en que los mecanismos previstos en el Acuerdo de Ginebra seguían plenamente vigentes, Guyana optó unilateralmente por trasladar la controversia del ámbito de la negociación al de la resolución judicial. Ese cambio no fue inocente. Coincide con la aparición en el año 2015 del hallazgo petrolero catalogado como de fama mundial. A partir de este momento, Guyana abandonó la lógica de una solución mutuamente aceptable y adoptó una estrategia ilícita de judicialización destinada a obtener a través de esta Corte y sin el consentimiento de Venezuela lo que no pudo lograr en el marco del Acuerdo de Ginebra, validar un laudo fraudulento. Venezuela no puede aceptar que este giro, impulsado por Guyana, redefina la naturaleza de la controversia o la forma en que debe resolverse. Tampoco puede apoyar que se utilice a la Corte como instrumento para consolidar ese cambio. Esta Corte no fue creada para sustituir la voluntad de los Estados, sino para actuar dentro de los límites definidos por dicha voluntad. Y esos límites, en este caso, están claramente establecidos en el Acuerdo de Ginebra. Del mismo modo que los imperios coloniales borraban la historia de los pueblos que pretendían dominar, se pide a esta Corte ordenar la destrucción de mapas, prohibir la enseñanza de la historia, acabar con los símbolos y arrancar la Guayana Esequiba del corazón de los venezolanos. Se trata de borrar la memoria de un pueblo para anular
su futuro. Aniquilar la historia nunca, nunca dará sustento al despojo. La verdad siempre prevalecerá. Señor presidente, esta Corte fue creada para resolver conflictos, no para alentarlos. Solo una solución política y negociada de la controversia sobre la cuestión territorial es el camino capaz de sentar bases sólidas y estables para la buena vecindad, cooperación, desarrollo económico compartido y la promoción de la inversión segura en la región. Venezuela no podrá nunca avalar la violación del Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional. Sí, estamos de vuelta con el regusto de esas palabras tan bien dichas, de una manera tan lapidaria que sorprende, no solo por la iniciativa tomada por la presidenta Delcy Rodríguez, sino por la manera tan diáfana como explica las razones que sostenemos históricamente. Pero esta es una nueva realidad, tal como ella dice, esta gente está aprovechando para pescar en río revuelto. Creo que en alguna oportunidad alguien nos dijo aquí que había que seguirle el rastro al dinero para interpretar el movimiento de nuestros enemigos. Es allí que ella dice que precisamente recrudece todas estas acciones a partir del descubrimiento de los yacimientos petroleros nuestros en nuestra plataforma de Stabroek. Pero tenemos al profesor Juan Arias. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, las declaraciones de nuestra presidenta encargada no podemos calificarlas sino de impecables, excelentes, brillantes. Fíjate, Venezuela no puede subordinar, digamos, la defensa de sus intereses a unos terceros. O sea, que decida el destino de parte del territorio de Venezuela, que lo decida la Corte de La Haya u otra corte, no, ninguna otra corte, eso lo decimos nosotros. Por eso nuestra presidenta, con buen tino, señala, nosotros tenemos un acuerdo que rige esto, que es el Acuerdo de Ginebra, y convenientemente, ¿sí?, la otra parte, que es Guyana, pues quiere omitir esa obligación, porque es una obligación para ellos, sentarse a negociar con nosotros. ¿Y por qué lo hace? Bueno, ellos están recurriendo al poder del dinero. Vamos a poner el nombre y apellido, ExxonMobil. Detrás de esto hay una gran transnacional del mundo de hidrocarburos, que es la ExxonMobil, que tiene inversiones ya cuantiosas realizadas en esa plataforma, en ese territorio, muy rico en petróleo. Creo que calculan como 100.000 millones de barriles, cerca de esa cantidad de barriles. Imagínate tú, eso es como una tercera parte del petróleo que tiene Venezuela, que es bastante, que es la principal reserva petrolera del mundo, la reserva petrolera venezolana. Y Guyana sola tiene, bueno, más de un 25%. ¿Ve? Entonces, eso es mucho dinero, eso le enciende el apetito a cualquier transnacional del mundo del petróleo, y bueno, ellos fueron los primeros en meterse en esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la posición de Venezuela ha sido muy firme. Mi reconocimiento, mi admiración a todo el equipo que ha estado trabajando en defensa de la patria venezolana allí en La Haya. Entre otros, nuestro ya ex embajador de Venezuela en Nueva York, en Naciones Unidas de Nueva York, el profesor Moncada, brillante, un historiador de primera línea, y otros compañeros, ¿no?, otros camaradas, hermanos, que lo han hecho muy, muy bien. Se especula, alguna gente dice que la oposición venezolana no haya que hacer con este tema. Ellos estuvieron prácticamente ofreciéndole Guyana a Estados Unidos y al mejor postor, sí, a la Exxon,
con tal de salir de Maduro. Ahora no hayan, mira, fíjate, guardan silencio, no hayan qué hacer, ¿no? Guardan silencio. Mientras ellos guardan silencio, el país entero, yo creo que el 99.9% se une en torno a la defensa de nuestra soberanía, nuestro territorio, en defensa de Guyana. Guyana nos une a todos y deja al margen a los más, mira, a los vendepatrias, a los 4 pelagatos vendepatrias, porque a quien le corra sangre en las venas y es venezolano, pues no puede estar entregando el país, pero hay unos cuantos que lo hacen, que lo han hecho. Pero bueno, aquí hay un pueblo que está haciendo valer su voz, su derecho, y yo creo que vamos a vencer. Ojo, y fíjate, esto de Guzmán Blanco para acá, pues nosotros, o sea, los venezolanos hemos sido firmes en esto, no queremos nada con cortes internacionales, con tribunales internacionales, porque mira, nos han robado, nos han maltratado. En esos tribunales muchas veces el imperialismo, digamos, los poderosos meten sus manos y compran voluntades. Se ha hecho un esfuerzo porque los actuales jueces de La Haya sean personas de una actitud, de una moralidad inobjetable, ¿no? Pero mira, el diablo es el diablo, pues. El diablo existe, la maldad existe, los poderes económicos existen, y incluso se ha dicho que algunos funcionarios de La Haya tienen compromisos con empresas transnacionales. De modo que amanecerá y veremos. Nosotros haremos lo que corresponde. De hecho, ya lo hemos dicho, digamos, no reconocemos ese tribunal para dirimir esto. Lo que reconocemos es el Acuerdo de Ginebra. Vamos a ver qué van a decidir ellos, porque ellos deberían pronunciarse sobre esta posición de Venezuela. Amanecerá y veremos. Bien, hacemos nuestras sus consideraciones. Para recapitular, debemos recordar que Samuel Moncada, a modo de conclusión, expuso el requerimiento de nuestra delegación, cuál es que la Corte se inhiba de pronunciarse al respecto. Exacto. Lo ha dicho con firmeza. Con firmeza. Por el motivo tal que nosotros no reconoceríamos ninguna de las decisiones que tome. Ni siquiera el exabrupto que está pidiendo Guyana, que es que nos retrotraigamos al arbitrio de la decisión del laudo arbitral de 1899. Imagínese usted. Sí. Pero bueno, así van las cosas. Nosotros dejamos demostrado allí con la presencia de nuestra presidenta y todo ese equipo que tenemos la buena voluntad y la disposición, y que hay mala fe de parte de Guyana, que siempre se ha beneficiado a la calladita y se presentó allí, entre otras cosas, como aporreadito, pues, sabiendo nosotros que se han beneficiado de los acuerdos petroleros con los cuales nosotros hemos surtido al Caribe, que a diario contrabandean nuestros productos. Hay que decirlo con franqueza, en Guyana hay solo 11 bombas para surtidores de carros y autobuses. Además, el resto de la gasolina se la llevan contrabandeada, contrabandean los cosméticos, las medicinas, el agua potable. Pare allí, señor Irfán Ali. Y lo digo me enardece, porque esta gente comenzó siendo de corte progresista, y en el cartabón de sus principios del Partido Popular Progresista y Cívico, creado por Jedi Yagan, estaban propósitos con los cuales comulgamos de justicia. Pero ellos renunciaron a eso en marzo pasado y ahora son un partido pragmático. Allá ellos, por de pronto la posición firme de Venezuela. Muy bien, nosotros vamos a un corte musical allí con una piecita de Ali Primera que nos encanta, Tu Palabra. La guerra del petróleo, mejor aún, pues. Gracias. Con el regocijo de esta pieza tan exquisita que nos anima, nos entusiasma, regresamos a la palestra
Ahora debemos abordar un tema que a todos nos encanta, es sensible y nos tiene mortificado, que es la amenaza creciente de Trump contra Cuba. El muérgano ese ha dicho que de regreso ya de Medio Oriente se va a traer un portaaviones, lo va a parar a 30 millas y entonces los cubanos van a salir a arrodillarse y le van a tender una alfombra flotante para recibirlo y entregarse. Y Díaz-Canel, en nombre de los cubanos, le ha dicho que rendición no conseguirá jamás de Cuba. Y nosotros estamos con Cuba. Por eso vamos a poner un audio del profesor Luis Brito García, coordinador del capítulo Venezuela de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales por la Salvación de la Humanidad, y luego comentamos el tema con las palabras de Juan Arias. Me llamo Luis Brito, soy coordinador del capítulo Venezuela de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, y vengo a hablar una vez más de un tema casi interminable. Desde que en 1959 Cuba logró hacer una revolución interna y mejorar la igualdad y la distribución de los bienes en el país, sin ninguna razón Estados Unidos ha mantenido una línea de continua agresión injustificada e ilegítima, que ha abarcado desde en principio el retiro de la cuota azucarera, la ruptura de todo tipo de relaciones comerciales, pero incluso una invasión armada en regla en Playa Girón con aeroplanos del ejército de Estados Unidos, y personas transportadas en barcos conseguidos por Estados Unidos. Y a partir de la derrota de esa invasión ilegítima, pues ha continuado un constante acoso, un bloqueo, el sabotaje de todas las relaciones externas, incluso cosas tan graves como intentos de asesinato del líder supremo Fidel Castro. Hubo más de 500,000, quizás 1 millar de atentados contra Fidel Castro, afortunadamente todos fallidos, pero aparte de eso hubo atentados contra la propia salud. Hay pruebas que se intentó inocular toda una serie de formas de malaria con el objetivo de crear enfermedades que dificultaran la vida de los cubanos. Y entonces ahora Estados Unidos intensifica hasta lo inconcebible su línea de ataque contra Cuba, un país que no lo ha agredido y que únicamente pide que se le deje seguir su vida según sus propias directrices y según la voluntad de su ciudadanía. Y cabe pensar que lo que sucede es, como siempre, Estados Unidos usualmente, cuando tiene graves problemas internos, trata de resolverlos con una agresión externa, bajo la idea que, bueno, si hay una lucha contra otro poder externo, la ciudadanía se olvida de sus reclamaciones, se olvida de criticar lo que está mal, se olvida de la deplorable situación económica en que está el propio pueblo de Estados Unidos, que no puede estar intentando darle lecciones a nadie porque tiene gravísimos problemas internos. Bueno. Bien, Cuba nos duele en la situación en que está. Cuba nos llena de emoción por su ejemplo de dignidad. Aquí estuvimos y tuvimos el honor de entrevistar al secretario político de la embajada, el licenciado Carlos Marzán, justo 3 o 5 días exactamente después de que murieran en la defensa de la seguridad personal de nuestro presidente, 32 héroes cubanos presa de esa agresión criminal. No solo por eso, siempre Cuba ha estado de nuestra parte y nosotros estamos con Cuba. ¿Cuál es su opinión al respecto, estimado licenciado? Economista. Economista. Sí, los economistas no somos licenciados, somos simplemente economistas. Bueno, mira, Trump sencillamente está actuando con saña, quiere barrer
con las revoluciones socialistas en América Latina. No lo podrá lograr, pero por ahora, solo por ahora, está logrando cierto éxito. Se han dado algunos cambios en la región, porque, bueno, ha logrado, entre otras cosas, ir asfixiando la revolución venezolana, más de lo que ya otros como Obama habían logrado hacer. Para nadie es un secreto, pues, que las medidas económicas, el bloqueo económico contra Venezuela, pues, ha limitado nuestra generación de riqueza, y por supuesto la cooperación que Venezuela daba a la región, pues se vino abajo. Nosotros no es que no demos ahora ningún tipo de solidaridad, ¿no? Sino que es muy puntual. Por ejemplo, en caso de un cataclismo, una tragedia natural, uno, bueno, manda ayuda, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que fue la experiencia de Petrocaribe, bueno, ha menguado, pues, o sea, eso se acabó prácticamente, ¿ves? Y otras ayudas, pues, que Venezuela daba a la región. Ahorita tú hablabas, ¿no?, del caso de Guyana. Guyana fue uno de los países que se benefició enormemente con esta política venezolana energética. Todo el Caribe. Por cierto, vivimos una década de crecimiento económico aupado en gran medida por el apoyo energético de Petrocaribe, y eso lo reconocen todavía hoy algunos presidentes o expresidentes de ese periodo, la primera década de este siglo. Entonces, bueno, nada, la pelea es peleando. Los sectores más oscuros, digamos, de la política mundial, representados por Trump y el eje sionista, judío sionista, encabezan esta política, que no es solamente contra Venezuela o contra Cuba, es también contra Nicaragua, es también contra la Colombia de Petro, ¿entiendes? Con todo lo que suene a socialismo o alternativa política diferente a las posiciones genuflexas de varias corrientes políticas en el continente, que están arrodillados, pues, a los intereses norteamericanos. Entonces, el precio de la libertad, camarada, es lágrima, o sea, sudor y lágrima, ¿no? Es golpe y resistencia. Bueno, seguiremos resistiendo. Cuba no ha caído ni va a caer. Va a sufrir, está sufriendo. Miren, nosotros mismos, pues, que en muchas partes del país hay problemas con electricidad. En Cuba, imagínate, pasan semanas de repente sin luz eléctrica. Esto es rudo lo que están viviendo en este momento. Y igual que la oposición venezolana que dice que cualquiera de estos problemas que tenemos son incompetencias producto de la incompetencia del gobierno. O sea, ellos no señalan para nada que existe un bloqueo. Bueno, en Cuba es lo mismo. No nombran al imperialismo, esa oposición que hay allá, no nombran los ataques norteamericanos, el cerco económico, porque el bloqueo a Cuba es más viejo que el nuestro. ¿Cuántos años tiene? 67. Y Menetu es más viejo que nosotros, hermano querido. Y ahí están los cubanos resistiendo. Entonces, caramba, hay que ser bien cara dura para pretender achacarle toda la responsabilidad de los problemas de deficiencia de los servicios públicos a los gobiernos que resisten las políticas de asfixia económica a los pueblos que están en un proceso de liberación. Entonces, señores, hermanos que me escuchan, miren, ser latinoamericano es ser sensible a la causa de los pueblos. No podemos decir que somos verdaderos latinoamericanos si no acompañamos, por ejemplo, al pueblo de Cuba, al pueblo de Nicaragua, al pueblo de Colombia, que está resistiendo y está avanzando. Ahorita creo que de los países
digamos, alternativas, con política alternativa, que goza, digamos, de un mejor momento social, de estabilidad política, etcétera, es Colombia, pero no porque no haya tenido ataques, sino que no hayan todavía la forma de destruir aquello, ¿no? Señores, tenemos que ser solidarios con los hermanos cubanos, con la Nicaragua antisomocista, la Nicaragua sandinista, y bueno, y con nosotros mismos, que lo que estamos recibiendo no ha sido poca cosa. Bien, bueno, hacemos también nuestras sus consideraciones, solidaridad plena con Cuba. Debemos hacer un paréntesis para leer unas efemérides que elabora para nosotros la profesora Petra Noguera desde allá, desde Las Tunitas, La Guaira, donde tú quieres ir, Franklin. Ajá. Ella nos dice que hoy es el día de San Pancracio, un mártir romano que abogó por el trabajo y la gente buena. Además es el día de las enfermeras, y tal día como hoy, un 12 de mayo de 1821, se libró en el Rodeo un combate contra las fuerzas realistas, dirigido por nuestra parte por José Francisco Bermúdez y José María Monagas, un coronel realista, dirigía las fuerzas que fueron derrotadas una vez más en una operación retardatriz organizada por el jefe supremo de la independencia de la revolución en ese entonces, Simón Bolívar. Precisamente ahí en la adyacencia del Rodeo, que ahora es famoso por la prisión aquella. Entre esas colinas, Bermúdez, con un grupo de campesinos y artesanos embuidos en el espíritu independentista, le hizo frente a una tropa profesional que en un número superior a 1000 pretendía arrasarlos, valiendo de su estrategia que aprendió en el combate, porque ninguno de los nuestros fue a West Point, a estudiar en ninguna Real Academia Militar. Oye, qué buen inglés. Bueno, disculpen la sorna. La verdad es que allí dispuso las baterías de cañones, que no eran muchos, entre un par de colinas, y este realista de un solo envión pretendía arrasarlo y entró en lo que se llama un saco. De inmediatamente José Francisco Bermúdez ordenó una marcha de caballería y machete, y en 3 horas diezmaron el ejército realista, al punto que solo salvaron 200 de los 1300 que llevaban. Para demostrarle que tenemos Guáramo, que no le prestamos atención a la supremacía militar, cuando estamos imbuidos en el espíritu de libertad. Gracias, Petra Noguera, que siempre nos mantiene activos. Bien, nosotros vamos avanzando en este programa y le vamos entrando en materia, porque precisamente nos debatimos en una situación de crecimiento económico evidenciado por los resultados netos del crecimiento del Producto Interno Bruto 20 trimestres consecutivos. Hay indicadores significativos de algunos sectores que vamos a conversar con el profesor Juan Arias, pero además coexistimos con un sistema perverso de sanciones que pretende domeñarnos y desviar el interés del progreso y la causa justa de nuestro plan de la patria. En medio de esas circunstancias, economista Juan Arias, ¿cómo ve usted la perspectiva del progreso, del bienestar y sobre todo de la justicia social? Porque hay crecimiento evidente, pero la gente reclama en la calle tener el beneficio de ese crecimiento, sobre todo los empleados públicos. Sí. Ajá. Que llevan la peor parte. Ajá. ¿Tiene usted la palabra? Miren, para que nosotros recuperemos el nivel de bienestar, digamos, mayor que hemos tenido, que fue más o menos como el año 1912, ¿verdad? Con el golpe tan duro que nos dieron con las medidas económicas unilaterales, yo diría que terroristas, porque sí, son criminales. Sí, pues son criminales, pues, de los Estados Unidos. Tú dices, tenemos más o menos 20 trimestres. Bueno, multiplícalo por 20 años. Necesitamos como 20 años por 4. ¿Entiendes? Necesitamos como 400 trimestres
consecutivo con un crecimiento cercano a 2 dígitos, o sea, 9%. Eso es posible. Hablando objetivamente. Objetivamente. Desechar las ilusiones y prepararse Sí, para el combate. o sea, oigan bien, para recuperar el nivel de bienestar que teníamos en el año 12. En el año 12 vivíamos a la perfección, veníamos recuperando, ¿sí? Veníamos haciendo justicia social, mira, los primeros años, y fundamentalmente después que se recupera la industria petrolera, porque la industria petrolera no nos pertenecía, pero después del paro petrolero, sabotaje petrolero, nosotros recuperamos la industria y poco a poco, desde el año 2003, ¿verdad? Para acá, o sea, fueron 8 años prácticamente, donde se fue honrando una deuda social que teníamos con nuestro pueblo, que tenía el Estado venezolano. Lo que pasa es que mucha gente, la memoria no es que es corta, es que es nula, se le olvidan las cosas. Y tenemos también, lamentablemente, y esto lo dicen los filósofos actuales, que esta última generación es la primera generación que tiene un coeficiente intelectual menor a la de sus padres. O sea, tenemos unos jóvenes que lamentablemente han sido formados por estas tecnologías, estas cosas, el celular y todas estas cosas, las redes sociales, y no les gusta leer, Entonces, fíjate, tenemos una historia relativamente reciente, digamos, la historia de nuestros padres, o la historia de los abuelos de estos niños, de estos jóvenes, ¿ves? Que estos jóvenes no la han estudiado. ¿Ves? Los viejitos de hoy, cuando Chávez asume el poder, tenían todas sus prestaciones sociales retenidas y no había manera, pues, de que le pagaran 20 años retenidos o más. Era la trampa aquella de los fideicomisos, sí, por ejemplo. Sí, y entonces, bueno, gracias, sí, a los ingresos petroleros que de manera cuantiosa se pudo recuperar, se pudieron obtener después que se recupera PDVSA, el gobierno venezolano empezó a pagar todas esas deudas que se tenía con el IPASME, o sea, en educación, en salud, y muchos de estos venezolanos no solamente digamos, recuperaron pues su ahorro de vida, sino que compraron de repente, mira, equiparon su cocina, compraron una nueva vivienda, o automóviles, en fin. Y sectores de la clase media empezaron a viajar como locos, incluso estas cosas de los cupos, creo que $5,000 como que daban para viajar al exterior. ¿Quiénes viajaron? Viajó Juan Bimba, viajó el pueblo de a pie, los pobres, no chicos, viajó fundamentalmente la clase media, ¿entiendes? Que incluso algunos pues hasta hablan un poquito otros idiomas, ¿no? Bueno, muchos son descendientes de europeos, entonces bueno, aprovecharon a visitar a sus abuelos y tal, ¿no? En fin, eso fue un boom, ¿no? Que incluso hasta el mismo Chávez, recuerdo que una vez comentó eso, como diciendo, mira, es muy bueno lo que estamos haciendo, le estamos permitiendo al venezolano viajar al mundo, a conocer otras cosas. Bueno, en fin. Esa Venezuela, que es muy reciente, bueno, fue pulverizada con todas estas medidas económicas y el nivel de bienestar que habíamos logrado, miren, el país, por cierto, yo era embajador alterno de Venezuela en Ginebra, ante las Naciones Unidas, el país latinoamericano, el primero en cumplir las metas del milenio, que eran para el 2015, nosotros las cumplimos para el año 2012, ¿entienden? Que era reducción a la mitad de los indicadores de pobreza. O sea, los indicadores de pobreza se le aplica a todos los países, hasta el mismo Estados Unidos, ¿entiendes? Y fuimos campeones en la evaluación con el índice de Gini. Claro, porque Venezuela se hizo más equitativa. O sea, la desigualdad social la achicamos, ¿ves? Entonces, todo eso se mandó a la basura con este cerco, este bloqueo criminal. Por cierto, no es la primera vez que lo digo, lo repito,
Para mí el objetivo fundamental de Estados Unidos es precisamente acabar con esa amenaza. Es decir, un país latinoamericano como Venezuela que esté, digamos, acabando con la pobreza de manera, digamos, veloz, ¿sí? Es una alternativa para el mundo. No podían darse el lujo de dejarnos sobrevivir, tenían que aniquilarnos, y a eso es que han apostado, a aniquilar esta revolución, porque imagínate tú, o sea, estamos orientando nuestra economía hacia la justicia social y de paso tenemos recursos económicos para hacer sustentable ese modelo. Bueno, ¿ustedes creen que nos iban a dejar lograrlo así de fácil? No, tenían que ponernos difícil y lo están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Yo no es que esté justificando el imperialismo. Su estilo es irónico, pero lo comprendemos. ¿Entiendes? Ellos están haciendo lo que les corresponde como imperio, aniquilar la subversión. Y la subversión fundamentalmente estaba creada en Venezuela con un hombre además como Hugo Chávez, que estaba impulsando una política hacia el mundo, porque no era solamente a lo interno, era también hacia el continente latinoamericano. Le estamos alborotando el avispero a los Estados Unidos. Sí, claro, todos los organismos de integración regional que impulsó el comandante Chávez o que impulsó Venezuela, pues, para no personalizar esto, ¿no? Señores, estaban causando demasiado ruido y estaban atentando contra los intereses norteamericanos, porque estábamos llamando a la unión de los pequeños, de los iguales, ¿ves? A acabar con la hegemonía de Estados Unidos. Entonces, no para declarar la guerra a Estados Unidos, sencillamente para ser independiente ante un escenario en el cual ellos no quieren que nadie sea independiente, sino que todos seamos serviles. Claro, se ha prometido convertirlos en el estado número 53. Exacto, eso es lo que ellos le ofrecen a los casi súbditos, ¿entiendes? Entonces, no, nosotros lo que queremos es libertad, es independencia y trato en condiciones de igualdad. Eso para ellos es mucho pedir. Bien, regresamos a nuestro vínculo con el FMI por la puerta grande. La presidenta nombró a Calixto Ortega embajador ante el Fondo Monetario Internacional con el propósito público de activar nuestros créditos a partir de los 500 o 489 millones de dólares en derechos especiales de giro. Todo esto tiene un significado positivo para nuestra economía. Bueno, sí, porque es muy simple, hermano. Nosotros tenemos que proyectar hacia el resto del mundo que somos un país que, digamos, con el que se puede trabajar. ¿Cómo puede trabajar un inversionista internacional con un país que está al margen del sistema bancario internacional? Eso no les cabe en la cabeza. O sea, un país donde con ningún banco tú puedas hacer operaciones de transferencia de recursos de manera libre, de manera directa. ¿Me explico? Entonces, reinsertarnos al sistema bancario internacional es un requisito sine qua non para que aquí existan inversiones extranjeras directas. O sea, los inversionistas extranjeros que han resistido, que se quedaron, miren, esa gente hay que hacerle una estatua, en el sentido de que se la han comido, se las comieron verdes, ¿entiendes? Se reinventaron, desarrollaron algún tipo de tecnología, ¿sí? Para sobrevivir. Por eso, mira, tenemos que reconocerle no solamente al sector privado transnacional que ha resistido, por ejemplo, la empresa Chevron, mi respeto, chapó, como dicen los franceses, ¿no? Mi respeto, resistieron. Todos los que han resistido, todos los que se han quedado apostando a la Venezuela y por supuesto al sector de la pequeña y la mediana industria de Venezuela. Mira, aquí ha habido heroísmo productivo porque hay gente que está produciendo y se le daña un equipo y resulta que conseguir el repuesto es una odisea.
porque el equipo es de tecnología norteamericana. Y los norteamericanos pues no están importando nada. Entonces tú tienes que ingeniártela por los caminos verdes para traer ese equipo. O comprar otro similar que haga el trabajo. Eso no es fácil, eso encarece los costos de producción, te genera perturbaciones muy serias en el proceso productivo. Por eso es que dije todo lo que dije anteriormente a propósito de tu pregunta sobre el desempeño de la economía. Miren, estamos creciendo, pero ¿saben qué? Esto es algo así, imagínense ustedes que nuestros ingresos, el ingreso familiar se achicó de, digamos, de $1,000, ahora gana 100. Entonces imagínense las peripecias que hay que hacer para cumplir con todos los gastos que tiene una familia acostumbrada a gastar $1,000, ¿verdad? Que tal vez tenían 4 automóviles o, bueno, se comía no solamente las 3 comidas básicas, sino también había merienda, en fin, y todos los viernes una parrillita o el sábado, el domingo, y ahora no hay para esas cosas. Si acaso 1 o 2 comidas al día, en el mejor de las situaciones. Muchas familias venezolanas están hoy comiendo 2 veces al día, uno se las arregla, ¿ves? O una sola comida fuerte y otra muy suave. Eso es resiliencia, hermano, eso es resistencia cotidiana. Así está nuestro pueblo. Entonces, tenemos que celebrar que sigamos creciendo, sí, pero insisto en esto, tengamos conciencia de que el periodo, ¿ves?, para volver a tener, digamos, si teníamos $1,000 de ingresos y ahora tenemos 100, o teníamos 100 y ahora tenemos 10, para alcanzar lo que teníamos antes, necesitamos 20 años continuos creciendo a la misma tasa. Eso no es soplar y hacer botella, ¿entiendes? Pero además te da una idea de que nos falta mucho, y que esto implica un nivel de conciencia de que el golpe que nos dieron los norteamericanos con este bloqueo económico fue para matarnos, pero seguimos vivos y estamos creciendo, y eso es lo bonito de este proceso. Miren, a lo mejor los funcionarios del alto gobierno no lo dicen así con la crudeza con la que yo lo digo, porque tienen que motivar a la gente, y lo que yo estoy diciendo podría sonar muy duro, pero esta es la verdad. Esta es la verdad. Pocos países han resistido con un trancazo tan fuerte como el que nos dieron. Bien, nosotros por eso nuestra admiración a Cuba, por eso nuestra admiración a los países que, a pesar de los cercos económicos más terribles que ha hecho este imperio norteamericano, han resistido. El pueblo de Irán, hermano. Irán tiene también, no sé, 40 años de bloqueo. Por cierto, cuando los bloquearon no había una sola refinería. Una sola. Y hoy son uno de los mayores productores de gasolina. Bien, hablando de las medidas, de las sanciones criminales que están cernidas como un cepo, como un dogal sobre la economía nacional, el observatorio creado para hacerle seguimiento dice que son 1.083 en particular. Sí, y el reclamo que ha hecho la presidenta Delcy Rodríguez en la continuidad de la iniciativa de la peregrinación es que todos nos embarquemos en la idea de procurar, de demandar el levantamiento de las sanciones. Claro. Tumbar el bloqueo, porque no queremos licencias. Hay de hecho una licencia que tiene apenas 2 semanas, que quisiera saber su opinión. Se trata de la licencia 58, que establece así como una suerte de policía acostado en la ruta que trace Venezuela para el pago a sus acreedores en la deuda externa. Esta licencia establece como unas prerrogativas de tal suerte que el gobierno norteamericano y la OFAC determine a quién se le puede pagar. Imagínense usted, sí, mira, es una cosa terrible. No, José, mira, te lo voy a decir más clarito. Señores, no crean en estas mentiras. O sea, nos han mentido, nos dijeron que nos iban a quitar las sanciones, no nos están quitando nada, lo que están haciendo es modificar las sanciones. Y es más,
las pusieron más claritas ahora. Te explico. Explícala Están ahí a la gente diciendo nuestra. aquí a todos ustedes que me escuchen, miren, las sanciones antes eran algo así como que se prohíbe trabajar con Venezuela. Y entonces ahora nos están diciendo, a menos que las empresas que trabajen con Venezuela sean norteamericanas o que nosotros le demos la autorización para que trabajen con Venezuela. O sea, ahora nos están diciendo, sí, bueno, Venezuela sí puede trabajar con algunas empresas, pero deben ser norteamericanas o en su defecto autorizadas por Norteamérica. O sea que ellos son nuestros papás, nuestros tutores. Bueno, pretenden ser nuestros padres. Sí, pretenden ser nuestros padres y por eso hasta nos ofrecen ahora un cuarto, un dormitorio. Sí, sí. Vengan, Dormitorio intégrense. 53, dormitorio 53. Intégrense a nosotros. Bueno, señores, miren, hemos recorrido un camino duro de espina y lo que viene, porque yo creo que allá ellos que hablan como que Venezuela les pertenece, ¿no? Aquí viene independencia. Independencia. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Mire, yo no lo sé. Lo único que sé es que este pueblo no se deja. Bueno, pero entre este todos pueblo es vamos montará, buscando. como decía la Entre primera. todos vamos buscando la solución. Vamos buscando la solución Creo- por los momentos, perdón, y aprovecho la oportunidad. No, se por los apure, momentos. Es bien importante entender por qué muchos revolucionarios decimos, miren, no es el momento de divisiones, no es el momento de dudas. Aquí hay que estar unidos todos los venezolanos que queremos independencia a el actual gobierno. ¿Ves? Han tratado los mismos norteamericanos de generar una matriz de opinión de duda hacia la presidenta encargada o hacia el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Ves? ¿Por qué? Porque están jugando a la división. Solo la unidad nos hará libres. Tenemos que estar unidos los revolucionarios, el pueblo venezolano, todo. Y en su debido momento, bajo las condiciones que correspondan, encontraremos el camino para nosotros zafarnos del yugo tenemos tiempo para norteamericano. sacarle algo más a la presencia de este especialista. Observamos que en esta situación tan compleja hay expresiones que llenan de confianza. A ver, sabemos que de algún modo vivimos prácticamente sin el petróleo y crecimos sin el petróleo, aferrados a la producción de diversos rubros, entre ellos, por ejemplo, el rubro El café, cárnico. sí. Por cierto, están invitados, yo no soy el organizador, pero me encanta esa feria bufalina que comienza mañana allí en el Parque del Este. Hoy tenemos un rebaño de 3.250.000 búfalos de diferentes especies que demuestran un compromiso de trabajadores y de empresarios en una pujante industria que en sus derivados no tiene nada que envidiarle a la industria de los embutidos, tales como charcutería y otras más. Recuerdo presente que esos ejemplos son una evidencia palmaria de que es posible mantener el ritmo de crecimiento aún con las complicaciones derivadas del comercio exterior en el asunto petrolero. Claro, estoy de acuerdo contigo. Incluso hay algunos rubros agrícolas bien interesantes. Tales como... hay uno, ¿cómo se llama? Hay un árbol que es como sustituto de la vainilla. Zarrapia. Zarrapia. Se te la conoce de Morillo. La zarrapia, hermano, mira, se la estuvieron llevando para Europa sin pagar nada. Charles también, la zarrapia se da como monte en Guayana. Es así, es una tierra bendita para la zarrapia. Señores, pongámonos las pilas, hay que sembrar zarrapia. Y en fin, el mango, mira, hay cantidad de productos acá que, bueno, por supuesto, no dan los niveles de rentabilidad del petróleo, pero la fortaleza que tienen los productos agrícolas es que, por un lado, te mantiene a la gente allí en el territorio, genera mucho trabajo, es intensiva en mano de obra. ¿Ah? Sí, claro. ¿Ve? Y eso da estabilidad económica, social, política. O sea, seguir haciendo énfasis en la diversificación. Hay que diversificar la economía. Y, ¿saben qué? Tenemos que darle un vuelco a esta política extractivista que todavía tenemos, ¿ves? Lo que tiene que ver con sacar minerales
de manera, digamos, bruto, mineral en su estado minero, digamos, y exportarlo, señores, eso es un crimen. Hay que No agregarle sé si tú valor, recuerdas, ¿no? había una canción de Ali Primera que se llevan la tonelada de hierro A menos de 3 3 centavos, de una locha, ¿ves? La tonelada de hierro. Guayana, por ejemplo, estaba montado en llevarse simplemente las materias primas, y con el aluminio lo mismo, la bauxita. Señores, tenemos que transformar la bauxita en aluminio y producir aquí cantidad de productos a base de aluminio, o sea, los perfiles, y lo mismo con el hierro. Hay que construir con ese mineral de hierro distintos productos. Con usted siempre nos queda corto este programa porque usted abre un abanico de cosas tan interesantes. Por eso lo comprometemos para un próximo programa pronto. Con todo gusto. Nos queda tiempo para despedirnos y hacer una felicitación particular a nuestro compatriota Papote, Andrés Aguilar, el poeta y escritor Andrés Aguilar, quien cumplió 80 y dele años el día de ayer. Celebraron en Valencia, donde está cumpliendo unos compromisos para la edición de uno de sus libros. Uno de ellos se llama Un muerto muy especial. Ese libro parece va a publicarlo una famosa editorial española. Él está cumpliendo compromisos, pero siempre ve nuestro programa en YouTube. Saludos y abrazos, Papote. Así y también, respetuosamente, saludos al equipo directivo de Castillete. Entre ellos, de manera particular, pura juventud acumulada, lo que hay. Camarada líder José Rafael Muñoz, Alejandro Enrichet y a toda esa saga de hombres buenos y comprometidos con la revolución. Entonces, despídase por favor de nuestros usuarios. Una vez más. Bueno, nada, señores, a trabajar unidos en defensa de la patria. Tenemos patria y seguiremos teniendo patria por siempre. Bien, gracias. Nos vemos el próximo día martes.